Bueno, y está con nosotros esta parte del día de los miércoles que siempre esperamos con mucho gusto, Jorge Luis Rodríguez Basoro. Usted lo conoce muy bien, él es historiador, es abogado, pero además es historiador y para suerte nuestra, amigo. Crónicas de Yucatán, así es como lo tiene que buscar en las redes sociales. Le pone @Crónicas de Yucatán y ahí están en Instagram. La verdad vale muchísimo la pena darle seguimiento a lo que Jorge nos ayuda siempre a entender de nuestra historia. ¿Cómo Bienvenido. estás? Meridiana, Gastón, buenos días, un gusto como siempre estar aquí y con un tema que quedó pendiente Sí. de la semana pasada, que la gente estuvo preguntando sobre esa Estábamos relación. platicando de los rebeldes mayas y nos decía Jorge al final de la participación la semana pasada que desde Belice recibían armas. Y yo decía, ¿desde Belice? ¿Qué hacían en Belice? Los ingleses estaban en Belice, claro está. Claro, recuerda que Belice antes era una colonia Sí, británica, claro. de hecho se llamaba Honduras Británica, era el nombre que tenía Belice. No sabía. Sí, empezó primero como unos asentamientos ilegales, unos contrabandistas cortaban maderas para exportar, o sea, eran comerciantes, contrabando. Después se convirtió en una colonia británica formal y cuando inicia la guerra de castas, no solo los mayas, sino también los yucatecos llevaban años comerciando algunas cosas legales, algunas cosas de contrabando con esta colonia británica de Belice, ¿no? De ¿Ya se llamaba Belice? Honduras Británicas. Todavía se se llamaba llamaba Honduras en Británicas, ese momento, Honduras Británicas. Entonces tenían comercio y pues los mayas aprovecharon, era un comercio informal, hay que decirlo, en ese momento. Y de hecho, recordemos que cuando estalla la guerra de castas en 1847, Yucatán en ese momento era ese momento que estábamos como separados de México, o sea que sí éramos de México, pero no participamos y entonces había un vacío legal. Entonces, desde antes de estallar la guerra hay registros, de hecho cuando la gente, algunos hacendados empiezan a advertir en el área de Valladolid que están viendo mucho movimiento de pobladores mayas y que ya se enteraron de que están acopiando armas, Ok. que las están yendo a buscar a Belice. ¿De dónde más ibas a conseguir armas? No era Recordemos que era un producto que no se podía conseguir. Bueno, Sí, hasta el día de hoy no se puede conseguir en cualquier lugar, ¿no? Probablemente en Belice sí. No sé si ya cambiaron las cosas. Pero en ese entonces la única manera de conseguir armas, que aparte hasta para un ciudadano normal era complicado, Claro. los militares tenían que mandar barcos a Estados Unidos principalmente a conseguir armas, pues lo conseguían los mayas desde Belice, este contrabando. Tú dirás, bueno, ¿qué intercambiaban? ¿Cómo pagaban con moneda? O sea, ¿qué había? Pues los mayas siempre tuvieron productos que intercambiar, ¿no? Desde la cera de abeja, mantas de algodón, dinero, o sea, y después cuando empezó la guerra de castas ya empezaron a saquear las haciendas, a saquear, por ejemplo, cae Valladolid, cae Izamal, Sí. caen las grandes poblaciones donde pues había pues había casas, había familias que tenían alhajas, pues también eso se utiliza para pagar las armas de contrabando. Pero entonces no era un interés del Estado inglés, de Inglaterra, para hacerse de Yucatán ni nada. Esto nada más era los mayas con los ingleses contrabandistas se hacían de esto. No tiene nada que ver el gobierno del Reino Unido. Exactamente, en ese momento es más, ni siquiera de las autoridades de la colonia británica, porque en ese entonces no era, había la figura de un superintendente que era como el representante de la corona. También él trató de controlar este comercio con los mayas, pero los comerciantes, hasta él en una carta dice, no puedo evitar que vendan armas que ellos pues compran para vender, ¿no? Es su negocio. Entonces, y llegó un momento en que Bacalar, que es la ciudad que estaba más cerca, en ese momento no existía obviamente Chetumal, nada más para ponernos en contexto. Bacalar era... La ciudad que estaba, el fuerte de Bacalar, que era un presidio, era lo que estaba en ese momento la frontera con Belice. Bueno, pues cuando cae Bacalar se establecen ahí los mayas y sigue ese intercambio. Hasta los comerciantes ingleses tenían muy buenas relaciones con los mayas a tal grado que incluso quisieron hasta establecer, hay registro, hemos encontrado en los archivos un registro de que quisieron establecer una oficina comercial en Bacalar, donde estaban los mayas rebeldes. O sea, Ok. para los comerciantes ingleses fue un Negociazo. un negociazo. Las cosas cambiaron cuando Yucatán vuelve a formar parte de México. Ahí sí ya entonces México tiene todas las facultades para reclamarle a la corona británica, o sea, al gobierno inglés. Teníamos un representante en Londres y ahí es cuando ya empiezan a controlar muchísimo más este comercio entre mayas y ingleses. Ahora, nos regresamos con México porque estábamos a punto de perder
la región. O sea, finalmente el levantamiento maya estaba siendo profundamente exitoso. Sí, por supuesto. O sea, es lo que platicamos la semana pasada, de que estábamos a punto de perder. O sea, solo quedaban 2 poblaciones en pie, o la zona de estas 2 poblaciones, que era Mérida y Campeche. De hecho, en Mérida la gente huye a Cuba. Los que tenían la oportunidad huyen a Cuba, toman un barco por Sisal, Progreso todavía no existía, y se van a refugiar a Cuba. Exacto. Y también ya después, como ya somos parte de México, nos mandan tropas militares México, se regula este comercio. O sea, México pone muy fuertes amonestaciones al gobierno británico. El gobierno británico, pues ya no es lo mismo hablar con Yucatán, que es un estado así medio separado, un ente aparte de México, hablar con una nación con la que hay una relación formal de amistad y comercio. Entonces se controla mucho más este comercio, no desaparece, se controla más, y eso también explica por qué los mayas rebeldes pues poco a poco igual se van replegando. El estado de Yucatán no vuelve a estar, o sea, no vuelve a tener, los mayas no logran volver a controlar toda la zona que tenían, que fue casi todo el estado, solo Campeche y Mérida. Nos decías que faltó unión entre los mayas, que si se hubieran unido hubiera sido otra la historia. Sí, la realidad... Nunca se recuperó, nunca se volvieron a unir. ¿Por qué había diferencias entre ellos? No, al contrario, las diferencias fueron aumentando. O sea, incluso aquí... ¿Pero de qué tipo eran las diferencias? Por ejemplo, hubo un líder que quiso entablar comunicaciones con el gobierno yucateco y lo autoproclamaron el rey de los mayas. Esto no le gustó a los otros líderes. Y bueno, ese tipo de cosas. No había unificación. Unos querían una aniquilación total, unos querían restablecer ciertos privilegios. Entonces, todo esto causó, o sea, no había un mando unificado. Faltó liderazgo. Faltó liderazgo unificado, porque había sus líderes, había sus caciques, y cada uno movía a su grupo, pues a la población de donde él venía, ¿no? Entonces por eso se repliegan. Te repito, igual entra el ejército mexicano, los ingleses controlan más las armas, que también sin armas no hay guerra, No hay ¿no? mucho que hacer. Sí, es cierto, vemos incluso en las imágenes, se ha representado de que hubieron asaltos a las ciudades, pues con machete, con coas, con palos, pero la realidad es que contra un ejército armado, o sea, no había mucho. Era no hay mucho que necesario hacer. tener exactamente pólvora y fusiles, y eso lo lograron conseguir desde Belice. Ya. De hecho, hay un cuadro en no recuerdo cómo se llama, el Salón del Palacio de Gobierno. Sí, El- es este que el- tenemos atrás. Es este que nos es este pusieron. que tenemos atrás, La ¿verdad? producción nos puso aquí atrás. Se ve muy claro la diferencia de las armas en ese cuadro, que si usted tiene la oportunidad de ir al Palacio de Gobierno y entrar Están bien bonitos todos. al salón principal, al fondo, si usted entra, y fui hace poquito, si usted entra y se va del lado izquierdo al fondo, está este primer cuadro que vemos en pantalla, y la otra mitad del cuadro se ve la diferencia de las armas. Claro que estamos hablando, no sé si de este mismo momento en la historia o sea otro, Sí. pero sí se ve la diferencia entre fusil, machete. Claro, y también recordamos que no todos los mayas que pelearon tenían fusiles. O sea, también incluso aunque podían comprar, o sea, el problema era de dónde sacaban el dinero para comprar. No todos podían comprar estas armas, que eran bastante caros. La principal arma fueron los machetes, las coas, los palos. Sí, efectivamente, este mural de Fernando Castro Pacheco, por favor, si tienen la oportunidad, vayan a conocer nuestra Es historia. precioso. Estos murales en el Salón de la Historia del maestro, el gran maestro Fernando Castro Pacheco, o sea, nos muestran, claro, él trató de representar, ¿no? Pero sí había cierta cantidad, pero no todos podían tener esas armas. ¿Se castigó a todos los rebeldes? O sea, porque supongo que el gobierno con inteligencia, con el ejército y todo, tuvo que atender el asunto maya durante muchos años, porque en cualquier momento se volvían a levantar, cortando el suministro de armas, muchas cosas, pero se castigó. Finalmente el que gana es el que manda. ¿Se castigó a los rebeldes, a todos? Bueno, la realidad es que nunca hubo una victoria formal. Ese es el punto. Durante muchos años, o sea, lo que decimos, la guerra de castas formalmente nunca terminó hasta muchas décadas después. ¿Qué fue lo que pasó? Los mayas se replegaron. Sí. Había incursiones tanto de los dos lados. Si hacemos una línea, aproximadamente lo que hoy es el territorio de Quintana Roo, Sí. era un área que no controlaba el gobierno mexicano. O sea, no había producción allá, no había grandes Era ciudades, territorio, más que ¿no? va. Exacto, era un territorio que después, era Yucatán y después nos los quitan, que eso será otra historia de cómo surge el territorio de Quintana Roo. Pero básicamente lo que había era una división donde los yucatecos no entraban y los mayas tampoco entraban, o estos mayas rebeldes. O sea, hubo
momento en que México no controló una parte de la población, pero a nadie afectaba, o sea, eran más las bajas que se tenían y así se mantuvo. O sea, más que una victoria formal, lo que tenemos es una zona sin control que después se convertiría en lo que hoy es el estado de Quintana Roo. Okay. De hecho, la capital de los mayas, lo que hoy es Felipe Carrillo Puerto, ahí se hacían algunas incursiones, pero era una zona totalmente controlada por los mayas. Oficialmente nunca terminó la guerra de castas. Hasta 1900, hasta esa época, ya que entran las tropas federales y en esta capital, que te digo, lo que hoy es Felipe Carrillo Puerto, ahí ya logra establecerse por completo el gobierno mexicano. Ok, que es cuando ya se considera que ya no hay peligro. Se acabaron los enfrentamientos. Interesante. Es fascinante la historia de esta zona del país, ¿eh? Ha pasado por un montón de cosas. Tenemos una historia peculiar. ¿Tenemos mayas rebeldes? Pues no hay enfrentamientos militares, no. O sea, pero ¿cómo sobrevivió esa población? Hoy, ¿cómo se ve la comunidad maya hoy? Bueno, pues la realidad es que en territorio de Quintana Roo, les repito, Felipe Carrillo Puerto, muchos lo han hablado que es la capital cultural de Quintana Roo, donde ahí se guardaron las culturas. Pero ya no hay diferencias entre ellos. Bueno, todos somos ciudadanos. Es que ya somos los mismos. Así es, todos somos. Sí, claro. O sea, ese fue un parte y más. Y recordemos, por ejemplo, que Quintana Roo fue un estado pues que se nutrió de todo el país. O sea, fue una zona de migración donde se armó un mestizaje, pero sigue habiendo, todavía hay poblaciones rurales, todavía hay una gran identidad en esa zona. Por eso alguien en los quintanarroenses, muchos me han dicho que Quintana Roo tiene 3 capitales, ¿no? La capital económica, que es Cancún, la capital política, que es Chetumal, y la capital cultural, que es Felipe Carrillo Puerto, porque se concentró ahí toda esa zona, que decimos lo que era la antigua capital de los mayas rebeldes. Ya aprendimos a convivir entre todos. Claro, nos aceptamos entre todos y aquí estamos. Jorge, como siempre, es un gusto escucharte. Muchísimo gusto, muchas gracias. Bueno, pues ahí lo tiene. Es Jorge Luis Rodríguez Basora. Sígalo, por favor. Le pone Crónicas de Yucatán. De verdad, téngalo ahí cada vez que publican algo. Vamos a aprender algo porque eso es lo que hacemos con Jorge todos los días. Jorge Luis Rodríguez Basora, @Crónicas de Yucatán.